Hola, denme un momento. Ay, esperen, denme un segundo. Mucho zoom. Déjame. Ok. Listo, había mucho zoom en la presentación. ¿Pueden confirmarme si se escucha bien por ahí en el chat, por favor? ¿Todo bien? Ok. Y por acá un segundo. Pues bueno, esta charla, primero pues gracias por la invitación al evento. Ha habido muy buenas charlas y entiendo que todos queramos prolongarnos un poquito más para platicar de lo que nos gusta. Pero bueno, trataré de ser lo más breve posible. Y pues bueno, ya me presentaron, pero les platico un poco sobre mí. Mi nombre es Fernando Perales. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, un poquito más al norte de Ciudad de México. Soy ingeniero de software en una empresa que se llama Michelada. También soy consultor en una startup de San Francisco que se llama Gimme Radio. Me considero promotor del free, libre and open source software, amante del doom metal. También podemos hablar un poco más en las mesas al terminar la presentación. Y estoy actualmente preparándome para convertirme en LFCS, que es Linux Foundation Certified Sysadmin. De hecho, el examen lo tengo mañana, así que deseenme mucha suerte. Y pues bueno, basta de hablar sobre mí, ¿no? La charla de Good, the Bad and the DevOps es transmitirle algunos puntos y lecciones que he aprendido a la mala para que ustedes no tengan que batallar sobre migraciones entre nubes. Realmente no es una tarea muy común, no es realmente algo que van a hacer todos los días, el tener que migrar de una nube a otra. Y pues yo tampoco estaba listo cuando lo tuve que hacer. Entonces, realmente esta charla es como el aprendizaje de dos misiones prácticamente. Una de un proveedor que se llama Joygent a otro que se llama Azure, que probablemente lo conozcan. Y esa primera misión, básicamente ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? ¿No? Pues eran en total 4 aplicaciones. Una aplicación pública hacia el cliente y 3 aplicaciones internas. Realizaban procesos de e-commerce, inventario y otras. En total eran más o menos 50 instancias entre las aplicaciones, sistemas de bases de datos, balanceadores de carga, proxy, servidores web, réplicas de base de datos. Eran más o menos 50 instancias de máquinas. Y usábamos algunas dependencias de ceros, las más relevantes, pues usábamos conexiones con Salesforce, Fastly, MuleSoft, Google Out 2.0, entre bastantes otras. Y la siguiente misión, más reciente, que realmente esta misión se dio desde que mandé la charla hasta este punto, entonces no estaba considerada, pero creo que tiene aprendizajes muy interesantes, entonces por eso decidí meterla. Será una aplicación más sencilla, más bien una misión más sencilla, realmente 2 aplicaciones. Una aplicación que está actualmente corriendo en producción del área de Health Tech y una aplicación nueva que todavía no estaba, no se había lanzado al cliente, pero de nuestras instancias estaban en Heroku. Y pues la misión era ahora migrar de un platform as a service como es Heroku a una infrastructure as a service, ¿no? Como es AWS. En total, 5 instancias, igual servidor de aplicación con réplicas, base de datos, SQL y Redis, una instancia para correr cron services o cron jobs y otra para tareas en segundo plano, background jobs. Y también otras de las dependencias de terceros interesantes, pues era NMI para pagos, que realmente no es tan común, USPS y algunas otras, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? La primera, la lección 0, y lo que les quiero recomendar de nuevo, si les toca hacer una migración de este tipo, pues es usar alguna herramienta de infraestructura como código. Imaginen llegar a un proyecto donde ustedes tienen que hacer algún cambio en el sitio, pero no tuvieran el código fuente.
pues suena bastante imposible de hacer, ¿no? Entonces, vale la pena, en mi opinión, en este punto, pues el determinar que, bueno, tenemos que migrar a una infraestructura de la cual no conocemos porque se trató tal cual como un servidor que alguien llegaba y hacía las configuraciones. Entonces, creo que es un buen momento para que al hacer esta migración utilicen alguna herramienta de Infrastructure as Code. Algunos ejemplos no exclusivos, pueden ser Chef, Ansible, SaltStack, Puppet, Cloud Foundry, CF Engine, Terraform, Otter, CloudFormation. Si utilizan alguna nube específica, es muy probable que tenga sus propias herramientas de Infrastructure as Code. De nuevo, realmente no importa tanto la herramienta que usen, porque sí les recomiendo encarecidamente que usen alguna herramienta. Para este ejemplo, o más bien para estos dos casos, yo usé Ansible, es la herramienta con la que me siento cómodo y es con la que también les puedo dar algunos consejos al final de la charla. Ya que decidimos qué herramienta de infraestructura como código vamos a usar, pues también les recomiendo que tengan un entorno de pruebas. No vamos a empezar a trabajar en servidores reales, sino les recomiendo que hagan pequeños servidores donde puedan probar que su infraestructura como código funcione y que empiecen a replicar lo más posible los servidores originales. Para esto también realmente hay más opciones. Las estrategias más comunes pues va a ser que usen máquinas virtuales. Si usan máquinas virtuales les puedo recomendar Vagrant. Es una herramienta como ya un poquito en desuso, pero realmente es muy buena. Y la otra opción pues es Docker, ¿no? El migrar a contenedores. Las máquinas virtuales realmente son una herramienta excelente para crear un entorno local muy similar al entorno al que van a migrar, especialmente si ese entorno al que van a migrar, la forma en que funciona, pues es una instancia en una nube y que se conectan por SSH. Si tienen un proyecto nuevo que quizá ya use contenedores, pues quizá valga la pena seguir en contenedores. El segundo paso, de nuevo, no es, digamos, un algoritmo tan estricto en los pasos, pero otro paso importante pues es recabar información sobre el estado de su servidor, averiguar cuáles son las dependencias de la aplicación, investigar completamente a fondo todas las configuraciones que puedan afectar. Y para este caso, uno de los ejemplos que tengo es pues con una base de datos que probablemente hayan escuchado, que es Postgres. Postgres tiene bastantes archivos de configuración donde nosotros podemos cambiar el comportamiento de la base de datos, cambiar el comportamiento del clúster, cambiar el comportamiento de la conexión. Ejemplo, el archivo PostgresConf. En este hacemos cambios relacionados a nuestra conexión con la base de datos. Podemos cambiar el puerto por default. Podemos limitar a qué direcciones tenemos nuestro acceso. Podemos configuraciones de limpiado de memoria. Todo eso es en este archivo. Pero también hay otras configuraciones que pueden estar en otros archivos. Por ejemplo, en el pghbaconf, que es un archivo donde hay configuraciones de autenticación. Entonces también vale la pena que revisen si hay algo específico en ese archivo que es diferente al archivo de instalación por default. Pero también tenemos el archivo pgident de identity. Este archivo se usa para definir información necesaria en caso de que alguna de las estrategias que utilizamos en el archivo PGHBA sea de tipo identity. Pero también tenemos configuraciones en el archivo recoveryconf, que son las configuraciones de restauración de la base de datos. Este archivo ya no se usa a partir de Postgres 12, pero si están usando una versión anterior, puede que el administrador de base de datos haya hecho configuraciones personalizadas. Pues también tenemos configuraciones en initdb. Cuando se crea el clúster se le pueden pasar ciertas banderas específicas y eso puede afectar el comportamiento. Y por si fuera poco, pues también puede haber directivas específicas al momento de crear nuestro clúster. Entonces, realmente tenemos que averiguar con todo el detalle posible si alguno de esos archivos ha cambiado. Y pues, como nosotros vamos a hacer una migración, tenemos que migrar también esos cambios de configuración. También otros lugares donde podemos buscar pistas, pues es en el entorno, ¿no? Si tenemos acceso al servidor actual, pues podemos correr un printf para ver si hay variables de entorno que puedan darnos una pista de configuraciones específicas. También, obviamente, revisar los logs, si estamos usando Nginx, si estamos usando algún servicio que use journalctl. Todos esos tipos de logs también nos pueden dar información de cómo funciona la aplicación.
Si los servicios, si estamos usando systemd o algún otro manejador de servicios, pues también ver las definiciones de servicio nos puede dar una idea de cómo funciona esa aplicación. Después, pues también otro problema que nos encontramos, pues es, o más bien otra cosa que deberíamos tomar en cuenta es usar las mismas versiones, ¿no? Mismas versiones de lenguaje y herramientas. En el caso puse alguna lista de algunos manejadores de versiones para herramientas populares, para Ruby, Node, Python, PHP, y esto es porque puede que tengamos varias aplicaciones que usen versiones diferentes, entonces estas herramientas nos permiten cambiar fácilmente entre versiones. En el caso de Ruby, pues para Ansible ya tenemos roles que nos permiten usar RVM y nosotros solo especificamos cuál es la versión de Ruby que vamos a usar. Mismo caso para Node con NVM y pues es muy probable que Ansible o alguna otra herramienta de provisionamiento que usen ya tenga herramientas para manejar versiones. Otro caso, revisar todas las configuraciones. En el caso que nos pasó, pues Solar es un motor de búsqueda open source que también usamos. Y la primera vez que configuramos Solar, pues se nos pasó copiar el archivo de esquema. Este archivo de esquema contiene todos los detalles sobre qué campos puede contener el documento y cómo se deben tratar. Entonces, la primera vez que levantamos nuestro servicio de Solar, pues no funcionó como esperábamos porque se nos olvidó ese archivo. Después, pues bueno, en Ansible realmente la forma en que lo resolvimos es eso, ¿no? Es agregar una pequeña tarea que copie ese template y lo mueva al servidor remoto. Otro de los casos, pues también los permisos. También con Solar tuvimos otro detalle de que encontramos otro archivo, SolarXML. Este archivo contiene la configuración del clúster, cuántas instancias vamos a hacer y otras configuraciones. Y dijimos, bueno, no nos va a pasar lo mismo que con el esquema, entonces también copiamos ese archivo de configuración al servidor nuevo, pero resulta que los permisos eran incorrectos. Entonces, cuando levantábamos el servicio de Solar, sí estaba el archivo, pero como no tenía permisos, ignoraba silenciosamente el contenido del archivo. Entonces, ese error también nos tomó algo de tiempo darnos cuenta por qué la configuración era la misma. Y pues bueno, no hagan un chmod 777, pero vean cuáles son los permisos necesarios, ¿no? En este caso, pues agregar esa carpeta con permisos al grupo correcto. También otra cosa a considerar de que por alguna razón algunas aplicaciones estaban corriendo en user y otras en root. Decidimos dejarlas tal cual, no hicimos cambios en este momento. Tratamos esta migración no como una refactorización, sino solo como mover una configuración servidor a otra. El otro, pues también correr nuestras aplicaciones en modo producción. Muchos entornos, muchos lenguajes y muchos frameworks tienen variables de entorno que determinan, valga la redundancia, el entorno en el que corren. En el caso de Rails, pues tenemos una variable RailsEnv, NodeEnv, FlashEnv, que estas nos dicen si corremos en modo de development, modo de testing o modo de producción. Hay que usar las mismas en nuestros servidores de prueba, porque algunas cosas pueden cambiar. Ya que tengamos un servidor de prueba que digamos, bueno, aparentemente ya nuestra app está corriendo, pues tenemos que hacer pruebas de desempeño, porque de nada sirve movernos a servidores diferentes, pero con un desempeño peor. Algunas de las herramientas que podemos usar es JMeter, Apache Benchmark, debe haber otras, realmente no, la que yo uso es Apache Benchmark, línea de comandos, nada extraordinario. Otra de las cosas importantes es swap. Agreguen una partición swap a sus instancias. Es algo relativamente gratis de hacer y va a mejorar el rendimiento de sus aplicaciones, pero es algo que se nos olvidó la primera vez. Y cuando estén haciendo sus pruebas de rendimiento, consideren el volumen de datos. Si su aplicación principal tiene 10 millones de registros y su aplicación de prueba solo tiene 3, pues va a ser más rápida, pero no necesariamente porque el nuevo servidor es más rápido, sino porque están usando menos datos. Entonces, asegúrense de, en la medida de lo posible, usar un mismo volumen de datos. Para Postgres, pues pueden hacer un dump de la base de datos y restaurarla en la nueva base de datos. Y relacionado a usar volumen de datos, pues también consideran la privacidad de la información, ¿no? Entonces, quizá no sea una buena idea usar exactamente los mismos datos de producción, sino un volumen igual, pero que no sean los mismos datos. Y pues para eso pueden usar herramientas si usan Postgres. Postgres Anonymizer les permite anonimizar la información de su base de datos, entonces la pueden usar de una manera segura. Otro caso a considerar, que no todas las nubes son iguales. A pesar de que varias nubes te digan, bueno, tenemos los mismos especificaciones de RAM, de memoria, de transmisión de ancho de banda, el performance no suele ser el mismo.
Y el caso que a nosotros nos pasó cuando estábamos migrando a Joyen, corre en un sistema operativo que se llama CoreOS, que está bastante optimizado para máquinas virtuales. Y de hecho, cuando Joyen saca su nube pública, ellos dicen que pueden ser bastante más rápidos que una instancia común de ES2, ¿no? Entonces, consideren eso, ¿no? Realmente que tengan las mismas specs en papel no significa que les vaya a dar el mismo rendimiento. Hagan sus pruebas. Y la última parte es, bueno, si ya están migrando, pues también quizá valga la pena automatizar el despliegue, el deployment de nuestras aplicaciones. De nuevo, algunas herramientas que pueden utilizar, Capistrano, Fabric, Mina, Deployer. De nuevo, debe haber muchas más, pero son con las que estoy familiarizado. Y también el automatizar los lanzamientos a estas nuevas instancias, pues va a hacer que les va a dar un ciclo de retroalimentación más rápido, porque ustedes van a crear su servidor, van a deployar la nueva app, van a hacer sus pruebas. Si hay algo que ajustar, pues el lanzamiento, el despliegue es automático. Entonces realmente es algo que es fácil de hacer, lo puedes hacer muchas veces sin pensarlo. Como bonus, ya para terminar, les recomiendo darse un vistazo a la página de 12factor.net. Vienen muy buenas prácticas de cómo configurar sus apps para que sean escalables. Y realmente nos dimos cuenta que las apps que ya seguían estas pautas fueron muchísimo más fáciles de migrar que las que no. No hay espacio para preguntas, pero nos vemos en las salas de chat si es que hay alguna pregunta. Dime. Escuché una voz, pero no sé. Muchas gracias por tu presentación, Fernando. Nada, y contacto, correo, y en Twitter ya vi que algunos me siguieron, entonces también pueden preguntar por ahí. Saludos. Bueno, ahora seguimos con una pequeña presentación sobre nuestro patrocinador Platinum Depco para que conozcamos un poco más sobre ellos.